Buenas, buenas a todos. Estamos en directo. Voy a cambiar de escena. Aquí estoy, ¿cómo andan? Bueno, mientras vamos esperando un ratito que se conecte la gente, como saben, las personas que nos están viendo en YouTube, esto es una transmisión que se hace en vivo en el canal de Twitch. Estamos de vuelta después de un parate que tuvimos, una reorganización dentro de la comunidad. Hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial. Como saben, en esta edición del podcast lo que buscamos hacer es tratar de conocer ese lado B de diferentes emprendedores, profesionales y entusiastas. Conocer cuál es la historia detrás de ellos, cuál es su visión, su filosofía, sus valores. Y tratar de humanizar más a estas personas que al final son como nosotros, que cada uno tiene esa historia particular. Y la intención de esto es nutrirnos de ella, ¿no? Como siempre digo, sepan que cada edición la compartimos por Twitter, se suele hacer cada 2 semanas. Invitamos a todas las personas que puedan participar tanto previamente como ahora mismo en vivo. Así que quienes quieran hacer preguntas o dejar algún tópico para discutir, lo puede poner en el chat, yo voy a estar reojeando. Y lo que venga a colación lo vamos metiendo y comentando. Así que sin más dilación, tenemos aquí a Nahuel Lema. ¿Cómo andas, Nahuel? ¿Cómo vaya? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya día Tranqui. viernes, Ya, tranqui. Me estabas comentando ya de viernes. que tienen en cover las cosas relajadas para el día de hoy dentro de todo. Totalmente. Voy en cover. Es un día donde no se cursa, así que es un día por lo general más relajado. No quita que sean intensos, pero bueno, hoy acompaña que en Argentina es feriado y la operación baja estrepitosamente. Espectacular. ¿Qué tenés pensado hacer este fin de? Y este fin de semana hacerme el mantenimiento de la cara, porque la tengo un poco seca, así que eso, entrenar un montón a la mañana, aprovecho los sábados para meterle 1 hora y media, 2, y sería tomar algo, a la tarde un cafecito, porque alcohol no tomo, y a la tarde, a la noche ir a cenar probablemente, y el domingo tratar de descansar, preparar, planificar un poco la semana, y eso, Bueno, nada más. movidito, desconectado. ¿Qué haces de deporte? ¿Vas al gimnasio o haces algo heroico? CrossFit, CrossFit, a full. 100% CrossFit, me enamoré de CrossFit hace casi 8 años, y la verdad que no aflojo, me encanta. Si bien estuve un periodo de mi vida después de la pandemia que no me costaba mucho recuperar los pesos y había empezado a entrenar 2 horas y después de la pandemia no pude mantener esas 2 horas. De a poquito estoy volviendo a recuperar esa frecuencia de entrenamiento, 2 horas por día todos los días. Es muy bueno incorporar eso que te cansa, ¿no? El que estar cansado físicamente te da un tipo de confort, ¿no? En ese caso, yo desayuno CrossFit. O sea, me voy despertando y estoy entrenando al mismo tiempo. Porque ya a las 7 de la mañana ya estoy entrenando, pero ya salgo recargado. Ya sé que cumplí con esa tarea que a mí me interesa mantener, que es la constancia de mi vida en ese tipo de aspectos. Y después ya puedo arrancar el día y no sé a qué hora va a terminar, pero ya por lo menos el entrenamiento ya lo cumplí. Luego vendrá una jornada interminable de horas, entre tantas responsabilidades, pero al menos esas primeras 3 horas son para mí, para hacer lo que yo quiera. Y después, sí, a partir de las 9, bueno, ya estoy devocado al negocio. Espectacular. Pero bueno, arrancar, pensar en vos y tener esa rutina saludable, ¿no? Naturalmente. Sí, sí. Nahuel, como siempre hacemos acá, hacemos un repaso cronológico del invitado. Así que para hacer una introducción, me gustaría que nos cuentes quién era ese Nahuel a los 16, 17, 18 años, antes de encarar esa etapa universitaria o profesional. ¿Qué podrías decir de vos? ¿Cómo eras? Ok, ya, para dar contexto, yo tengo 35, así pasó hace la mitad de mi vida. Hace 26 años. Bueno, mi abuelo de 16 años estaba en el colegio. Era alguien que también le gustaba entrenar, que iba al gimnasio en ese entonces. Ese era mi universo conocido, iba a entrenar al gimnasio. También hacía natación, porque todavía estaba en el colegio. O sea, hacía ya 10 años que hacía natación. Después de que terminé el colegio no volví a hacer natación. Pero de manera amateur, porque competía. Pero en ese entonces era mi vida, era el colegio, ir al ciber, porque vengo de una época Mm. de hace muchos años, entrenar y terminar el colegio de una santa vez. Digo, detestaba el colegio, ¿no? Sentía que no estaba afín a lo que a mí me gustaba. Ya creo que vas sintiendo en la época de adolescencia donde perteneces y no perteneces, y el colegio era un lugar al que no pertenecía. Por lo tanto, quería terminarlo una buena vez. Y me acuerdo, el último año me llevé todas las materias porque lo detestaba. Pero aún así soy consciente de mi talento y algunas habilidades que creo que he cosechado a lo largo del tiempo y que nacieron en aquel entonces. Era muy constante y tenía todos los apuntes, todos míos, había hecho todos los TPs, había hecho todos los exámenes, los había desaprobado todos, pero los había hecho todos. Y luego en diciembre y en febrero aprobaba todas las materias con relativa facilidad.
¿Y por qué crees que no te gustaba? ¿Hay una institución privada, pública? ¿No te gustaban los Sí, profesores, el plan de estudio, los compañeros, las instalaciones? ¿Qué es lo que no te gustaba? Yo para porque, compartirte, no, yo me sentía exactamente igual, ¿eh? Yo hasta terminaba pensando, prefiero llevarme, no estudiar todo el año, llevarme las materias y después estudiar un mes, 2 meses y ya aprobar, ¿viste? bueno, creo que todos más o menos, no digo la historia más genérica, yo tuve compañeros que eran excelentes y aprobaban todo y no los veía más en todo el año, bueno, en todo el verano, pero por lo menos a mí era como que la verdad que no sentía ninguna afinidad con las materias que estaba aprendiendo. Realmente mi papá hizo lo mejor que pudo y me mandó a humanidades. Mi papá había estudiado en un colegio técnico y no quería que yo pasara por la misma experiencia que pasó él y mi hermano tampoco, porque fuimos en el mismo colegio. Y fuimos a un colegio de humanidades donde es lo más genérico. O sea, te bombardean con un montón de materias, nada de especialidad, de nada. Pero sentía que en aquel entonces había desarrollado algún tipo de talento para el dibujo y la comunicación. Había hecho distintos cursos de dibujo, del estilo de cómic, manga y ese tipo de cosas. Era como ese típico chico que le gustaba el anime y pasaba muchas horas viendo eso. Porque soy de la generación de los 90, me crié viendo Dragon Ball y para mí era súper importante. ¿Eras bueno Y dibujando a dibujaba. mano? Claro, por supuesto. Sí, sí. Esto es siempre tema analógico. Así que tuve años de estudiar dibujo, anatomía, física, bueno, física del cuerpo, por supuesto. Y creía que en un momento tenía talento. Y algunas de las conclusiones que sacaba de ese aprendizaje, bueno, evidentemente lo mío, en aquel mundo semi-analógico, en el diseño gráfico era probablemente el camino a seguir, ¿no? Entonces, o algo relacionado a la ilustración. Y ni bien terminé el colegio, me acuerdo del último día del colegio como si hubiese sido ayer, no volví a pisar el colegio nunca más, ni siquiera la zona cercana a eso, solamente para ir a recuperar el analítico y no volví nunca más. Y mi camino iba yendo para el lado de la FADU. La FADU es la Facultad de Diseño, de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y yo siendo de Ituzaingó, la FADU me queda bastante lejos. La FADU queda en Capital, a 1 hora y media, 2 horas aproximadamente de colectivo solamente, de 2 colectivos. Y hice el CCB y no lo pasé. Y fue un fracaso estrepitoso, porque estuve como 1 año y medio, el CBC duró 1 año, y en el tercer cuatrimestre, que se suponía que yo ya debería estar entrando a la facultad, no lo pude superar. Yo estaba muy cansado de viajar tanto y la verdad que no le podía dedicar tiempo a eso. Así que por cierto mi papá me dijo, mira, ¿te gusta el diseño? Anda a estudiar a la Universidad de Morón, que la Universidad de Morón me quedaba en aquel entonces muchísimo más cerca, casi a 15 minutos de mi casa. Así que me fui a estudiar a la facultad en la Universidad de Morón, donde también daban diseño gráfico. Empecé directamente la carrera porque no tenía un ciclo básico común y no me gustó. No fue lo que yo esperaba. Si es que esperaba algo, realmente el resultado no coincidía. Por Así eso, que al final esperando, de tu primera experiencia en la FADU a la Universidad de Morón, ¿esperabas un cambio de que te guste o ya veías que entrabas casi en lo mismo? Creo que en ese momento estamos todos en una etapa de absoluta exploración. Realmente Mm. cuando entré a la FADU no conocía a nadie. O sea, nadie, digamos, aulas. Si alguno tuvo la experiencia de lo que nos está viendo ahora o va a verlo en algún momento, de ir a la FADU. La FADU es un lugar espectacular. A mí me encantó porque me sacó del colegio donde eran 1000 estudiantes y de repente había 1000 personas en una sola aula. Era un cambio grande. En un cambio abismal, hice nuevas amistades, conocí un montón de gente y iba totalmente predispuesto a hacer ese tipo de relaciones. O sea, quería dejar atrás el universo escolar y ojalá no me cruzara con nadie del colegio. Digo, era como, quiero nuevos amigos, quiero nuevos conocidos, y eso la FADU me lo dio. O sea, no me arrepiento de esa experiencia y de haber fracasado en ese, o por lo menos personalmente, en ese camino. Y luego ir a la Universidad de Morón, también me dio cuenta de que capaz que por ahí no era el camino. Ya hice la experiencia del primer cuatrimestre, cursaba las 6 materias, o 5 materias, no me acuerdo, y veía que no me estaba saliendo, o sea, que empezaba a desaprobar todos los exámenes, de que todos los proyectos que yo presentaba no terminaban de gustar, así que quizás ese talento que yo creí que tenía, evidentemente no alcanzaba a ser el mínimo para poder aprobar las materias, así que ese fue el puñal que dijo, no, por acá el diseño gráfico no va. Sin duda me gusta el diseño, puedo resolver problemas y ese tipo de cosas, pero no era el nivel aceptable que necesitaba por lo menos para avanzar en las materias. ¿Y cuántos años tenías en esa época, Nahuel? Y debería tener, si empecé la facultad a los 18 o 19, debería tener 20 años. Y a los 20 años, después de tu primera experiencia en la FAU, después en la Universidad de Morón, y de todas estas cosas que ya ibas pensando, esta introspección, ¿cómo te sentías? Que me sentía obviamente sin rumbo alguno, porque estaba mi papá
tuvo otras desventajas, porque él había comenzado su carrera como agrimensor y él tuvo que hacer el servicio militar, hubo Claro. una época de la Argentina donde había servicio militar, servicio militar obligatorio, y pese a esos obstáculos, mi papá para los 20 y pico ya tenía casi la carrera resuelta. O sea, Ujú. también que sea otra época, y de hecho lo que están viendo son de otra época anterior, perdón, son posterior a mi época, y así que en ese momento de incertidumbre que dije, no, esto no va para ningún lado, me sentí bastante perdido, pero por suerte tenía, la vida me apoyó en algunos amigos, y particularmente a uno, que sí es Nicolás Ewes, que es un gran líder de tech ahora mismo. En ese momento pasábamos mucho tiempo con él, pasábamos mucho tiempo entre los 6, 7 personas que estábamos siempre, y él estaba empezando a programar, y me dijo, ¿y si probás por acá? Programar en ese entonces, mi universo que yo conocía, era mínimo JavaScript y mucho HTML y CSS para hacer paginitas random, web, las básicas de aquel entonces. No existía Y WordPress, Shopify, nada de esto, ¿no? Era... No existía WordPress, existía Joomla, existía un montón de soluciones ya prearmadas de e-commerce, pero todavía no había, o sea, eso era como bazucas en un mundo donde no Una etapa muy inicial, ¿no? En lo que era el desarrollo web. muy inicial, totalmente, era muy precario todo, recién el HTML5 estaba empezando a salir, de hecho lo estudié en la facultad, así, imagínense de la época de la que estoy hablando, y dije, bueno, capaz que por acá hay algo, y me puse a dedicar a eso y me obsesioné, siendo yo un chico que tenía una predisposición a pasar muchas horas frente a la máquina, cantidades iniciales de horas, ya sea jugando, o viendo series, o viendo películas, o viendo lo que sea. Cuando encontré esta nueva forma de pasar tiempo frente a la computadora, realmente me obsesioné y me la pasaba programando, me la pasaba haciendo sitios, para mí, para todo el mundo, y eso me llevó a la próxima pista de mi carrera, que era cumplir con lo que mi papá me había dicho, que es, usted puede, a mi hermano y a mí, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero tienen que tener un título universitario, o sea, a partir de ahí, hagan lo que quieran. Fantástico. Como era una carrera relativamente nueva, o por lo menos dentro de mi universo de carreras no conocidas, empecé a buscar, bueno, a ver dónde se emite un título oficial de esto, de programar, básicamente, hacer páginas web. Y finalmente lo encontré, y ese fue en Escuela Da Vinci. Y en Escuela Da Vinci es una escuela, que es tipo facultad, tiene alguna que otra carrera universitaria de tecnicatura, que está sobre Corrientes al 800 o 1000, no me acuerdo. Pero está ahí en Corrientes y Callao. Entonces fui a ese lugar, me inscribí, y comparado con la experiencia previa universitaria y tanto pública como privada, esta obviamente es privada, empecé a probar todas las materias. Empecé a probar todo, empecé a ir como muy bien. Me sentía súper conectado con todo lo que estaba aprendiendo, materias más, materias menos, ¿no? Pero al final del día no tenía trabas, estaba probando una tras otra. Y sentí como, bueno, evidentemente, si yo represento el sapo, no pertenecía a esos pozos, pertenecía a este pozo, y en este pozo me podía desenvolver muy bien, o por lo menos creí yo en aquel entonces que sí, y fue una seguidilla de éxitos, obviamente con fracasos en el medio, pero no tantos fracasos. Me pude desempeñar como freelance, pude empezar a cobrar por hacer páginas web, empezar a trabajar de lo que estaba haciendo, y eso fue como materializar una idea realmente abstracta para mi papá o para mis conocidos, mis hermanos, lo que sea. Era esto de programar y cómo se cobra, dónde está la movida, y yo también empecé a aprender todo eso, y poquito a poquito me empecé a desarrollar como freelance, hasta que eventualmente conseguí mi primer trabajo formal en relación de dependencia, y a partir de ahí fue una carrera de éxito tras otro, por lo menos para mí. En este momento en el que te fuiste a la escuela Da Vinci y bueno, y hablaste con tu amigo que te presentó y te introdujo al mundo de la programación, ¿cómo lo veías en ese momento? Porque comentabas, bueno, yo estaba mucho tiempo en el ordenador, era una manera en la que podía seguir pasando tiempo en el ordenador y encima instruirme, porque vos me habías comentado que para vos el estudiar es como invertir en uno mismo, ¿no? Me gustaría trasladar un poco esta visión de lo que es, porque viste muchas personas, como decís, 17, 18, 19, estás por entrar a la universidad y estás no sabes qué carajo querés ser. Estás ahí entre me gusta esto otro. Yo siempre hay algo que digo, que diferencia qué es lo que te gusta como hobby y diferencia qué es lo que te gustaría como profesión, pero me interesa mucho tu punto de vista de que vas a invertir 4 años de tu vida, 2, 3, depende de una tecnicatura, una carrera universitaria. ¿Qué le recomendarías a esa persona que se encuentra en ese momento? Yo le voy a sugerir mi camino, que es el mismo que sugiero ahora. Yo antes de ingresar a Da Vinci, invertir ese dinero que obviamente no iba a salir de mi bolsillo, iba a ser del bolsillo de papá,
me inscribí, dio la casualidad, que tampoco ayuda el destino, de que había una pequeña escuelita de programación en Ituzaingó, que era donde yo vivía. Y hice 2 o 3 cursos ahí. Antes de invertir algo fuerte, hice 2 cursos acelerados que cursaba todos los días en ese pequeño lugar, que no sé si seguirá existiendo, sospecho que no, pero eso ya me dio una sensación de cómo es aprender. Me acuerdo que usábamos Dreamweaver, que era una Sí. plataforma prehistórica. No sé si existe todavía. Pero en ese entonces era eso, y fue como mi primera sensación, porque esto es lo que es aprender a programar. Esto es estar en una clase programando y hacer pequeñas cosas o grandes cosas, como ya tener una sensación de que esto es lo que va a suceder y reducir esa incertidumbre. O sea, cuando venga a la facultad va a cambiar un poco más o menos, pero algo de esto va a tener. Y a mí me ayuda a eso. ¿Qué quiero sacar con esta reflexión? De que si yo quisiera aprender algo, por ejemplo, si quiero hacer un MBA o quiero hacer una administración de empresas o algo por el estilo, primero voy a hacer un curso que cueste 10 veces menos que algo oficial, o si fuese una carrera universitaria, o así como cualquier otro curso que uno se quiera profesional. Y bueno, antes de hacerlo, por ejemplo, si quiero hacer un curso en Cover, por poner algo, antes de invertir, por lo general nuestro estudiante investiga, que es lo mismo que yo haría, como yo hago lo mismo. Sí, un día tenés Y me YouTube, fijo, ¿no? Fíjate si te gusta, digo, si... a ver, ¿de qué se va a tratar este curso? O de qué se va a tratar esta área de expertise en la que yo me quiero desarrollar. Y seguramente voy a encontrar a alguien que va a estar hablando de eso. Y capaz encuentre a alguien que tenga un curso que cueste $1 o gratis y ya lo haga. Y eso está bien. Pero creo que la experiencia, en mi caso fue presencial, porque la carrera la hice presencial, no es distinto ahora que la carrera que estoy haciendo es online. Pero sí, de alguna manera es como, bueno, esa experiencia sincrónica grabada está bien, no te va a dar mucho feedback, no se va a ser muy enriquecedora, pero cuando pasas a algo sincrónico, ya sea presencial o online, en el mejor de los casos probablemente sea online, es mucho más enriquecedor. Porque tenés un profesor que está ahí, porque tenés, bueno, en tu caso tenés un tutor, tenés a alguien que te acompañe en ese proceso de aprendizaje y vas a tener compañeros que van a estar en tu misma situación. O sea, de la universidad, todos los conocidos que hice en ese momento, todavía los tengo en contacto. O sea, fueron grandes amistades que yo he generado en ese momento, y de las comisiones que hoy en Cover por traer agua al molino, también nacen nuevas amistades. Eso es súper enriquecedor. Quizás uno hace el curso a su propio ritmo y te relacionado con vos solo. O sea, tus entregas, en cambio cuando estás en una comisión donde hay otras personas a tu alrededor, y probablemente establezcas un tipo de relación, y eso es sano, eso está bueno, porque expande tu networking, expande tus relaciones, y siempre te va a ayudar. Capaz no ahora, capaz no después, pero siempre está bueno tener algún punto de contacto y decir, yo cursé con Ajax en tal comisión, de tal curso, bla, bla, bla. Siempre ayuda. Siempre buscar puntos en común con la gente te puede abrir puertas. Capaz hoy, capaz mañana, o capaz dentro de un futuro lejano. Nunca se sabe. Entonces, como reflexión, digamos, a día de hoy que tenemos mucha información, podemos acceder online, desde un teléfono, lo que sea, investiga si es algo que te gusta. Y a la persona, mira, te digo, porque también está este otro caso, de que está un poco a los 18 años y está un poco obligada con esa presión social de que tengo que hacer algo. No sé qué hacer, pero tengo que hacer algo. ¿Qué recomendás? ¿Que te vaya a una carrera pública a ver qué es ese primer año y si no te gusta el primer trimestre lo dejás? ¿O qué le recomendás a esa persona? Porque a día de hoy yo entiendo que también, como decía, somos una generación más moderna, con más accesibilidad, y creo que no cuesta nada echarle un par de horas, unos cuantos días, a ver qué te puede picar el gusto, ¿no? Naturalmente, haría todo el proceso de investigación. Tal cual. La investigación puede constar de lo que mencionamos recién, hacer cursos relacionados a la carrera que voy a hacer. O sea, si voy a hacer diseño gráfico, en el hipotético caso, supongamos que yo tengo la misma tecnología que hubiese tenido en aquel entonces, hubiese hecho cursos de diseño gráfico online, sincrónicos, no sincrónicos, grabados, gratis, pagos, hubiese hecho eso, ya me hubiese interiorizado, para que cuando vaya a la facultad diga, bueno, es esto que ya vi, no es, ok, estoy aprendiendo sobre la marcha porque no tenía ni idea sobre diseño gráfico. No, ya me interioricé. La segunda, que es ir un poquito más allá de lo pasivo, porque hasta ahora son técnicas como bastante pasivas, o sea, me puedo inscribir, puedo ver un curso, bla, bla. La segunda, que sería la más recomendable, es me contacto con gente que ya esté trabajando de eso. Literalmente hago eso. Abro LinkedIn, busco la profesión en la que yo estoy aspirando y le mando un mensaje. Hola, ¿puedo hablar 5 minutos con vos sobre este proyecto? Porque bla, bla, sobre mi carrera profesional, sobre bla, 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 que vos vi que lograste esto y aquello. La gente por lo general es buena y te va a ayudar. Te contactás con la persona y decís, mira, yo quiero ser diseñador gráfico. ¿Qué me recomendás? Vos que sos diseñador gráfico de X empresa súper reconocida o X pyme de algún... Y te van a contar historias, y esas historias pueden o no empatizar con vos, y pueden o no
ser el mismo camino que vas a seguir. Capaz decís, mira, tengo el plan de ir hasta esta universidad o también tengo esta alternativa de hacer todos estos cursos. ¿Vos qué me recomendás? Y si te entrevistás con 10 personas, y probablemente encuentres un patrón. Esas 10 personas van a tener algún punto en común. Eventualmente todos tenemos un patrón. Algunos fueron a la universidad, otros aprendieron por sus propios medios y llegaron quizás a mismos lugares. Nada está garantizado, pero por lo menos preguntar a la gente es gratis. ¿Vale? Espectacular. Porque no te responda, bueno, no te responderás, pero hay miles y miles de profesionales en Argentina y solamente en Argentina. Vos podés expandir tu mercado en Chile, así como por ejemplo lo sacamos del ámbito profesional. Vos que estás viviendo en España, yo no viví en España. Y yo digo, bueno, ¿cómo será vivir en España? Y me junto con alguien y le pregunto, ¿cómo fue vivir en España? Siendo argentino sentimos una determinada afinidad, diciendo, ¿cómo fue que te insertaste? ¿Cómo fue como, no sé, qué fue lo primero que necesitaste? Cosas por el estilo. Bueno, apliquemos ese conocimiento a lo profesional y es lo mismo. Sí, el contacto directo con estas otras historias es lo más enriquecedor. Claramente. Y seguramente sería más enriquecedor todavía si esa persona tiene un rango de edad de 5 o 6 años de diferencia. Tal cual. No 20 ni 30, porque ya estamos hablando de otro sistema educativo, con otras tecnologías. No, alguien que tenga un rango de edad similar y te diga, bueno, contame, ¿cuál fue tu camino? Y yo fui a la facultad cursé esta materia, bla, 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 y hoy me llevó a trabajar en esta pyme, después me fui a otra pyme, después me fui a otra empresa y así sucesivamente, pero hoy reconozco que tendría que haber hecho este otro camino porque, no sé, mis compañeros de trabajo hicieron este camino. Bueno, pues eso se logra preguntando, no adivinando. Espectacular. Es la pura verdad. Espectacular la reflexión que dejas. Nahuel, volviendo un poco a lo que comentabas, ya entraste a tu primer trabajo formal, imagino que presencial, en una empresa grande, tecnológica. ¿Qué podrías decir de esos años que estuviste trabajando hasta que luego, bueno, te encontraste con tu socio y empezaron estos últimos 8 años de Coder? ¿Qué nos podrías contar de esa inserción laboral, de tus compañeros de trabajo, de las relaciones, de cómo era el trabajo en equipo, el dinamismo y todo eso? Seguro tenés historia muy interesante para contarnos ahí, de todos los colores. Todo ese periodo duró como 8 años, o sea, fue bastante largo, pasé por muchas empresas. La primera que me abrió las puertas como empleado en relación de dependencia fue Global Logic, que antes se llamaba Cúbica, porque uno de mis profesores, y eso es porque es importante relacionarse con la gente, uno de mis profesores me había recomendado para poder entrar a Cúbica y pude conseguir trabajo gracias a él. Para mí fue una experiencia absolutamente enriquecedora. Estuve 3 años en Global Logic y pasé, cuando entré yo eran 200 y pico y cuando me fui eran como 450, casi 500. Y obviamente vi crecer la empresa en 3 años. La empresa ya era grande, la filial en Argentina empezó a crecer y aprendí de todo. Aprendí cómo se maneja una empresa grande, por lo menos desde mi alcance como desarrollador, ¿no? Pude crecer internamente, pude participar de un montón de proyectos, pude empezar desde un equipo de 2 personas y terminar en un equipo de 40 personas, formando yo parte de ese equipo, ¿eh? No es que una posición de liderazgo, ni mucho menos, simplemente fui rotando de equipos y aprendí cualquier cantidad. Aprendí las bases del Software Factory, aprendí las bases de cómo hay que moverse en esta industria, tuve amigos re buena onda, conocí un montón de gente recopada, conocí gente que ya en ese momento, que para mí me parecía súper arriesgado o fuera de mi concepción, empezaban a emprender, empezaban a tener muchos negocios en paralelo, como que vi que había... Que por suerte el destino me había llevado a programar, y programar era la habilidad más requerida en el mercado en aquel entonces, y que me iba, bueno, en aquel entonces me daba de trabajo, y me daba de comer, y me daba un sueldo, y ganaba 2 o 3 veces más que el resto de todas las personas que conocía. Era significativo. Y lo importante de todo ese trabajo fue, obviamente, la experiencia, todo lo que la empresa invirtió en mí, en formarme, toda la empresa, los conocimientos que me fui de ahí, todos los aprendizajes que me llevé, de los líderes que tuve, de las amistades que tuve, de que hoy los veo y hoy están todos en situaciones absolutamente mejores que en aquel entonces, porque éramos todos empleados normales, y cada uno pudo hacer su camino. Y luego, eventualmente, el camino de Global se terminó porque sentía que ya no había mucho más para mí ahí, por lo menos en ese estadio de la empresa, y me fui a Globant, pensando que bueno, iba a estar una empresa argentina, mucho más grande, unicornio, gigantesco, y ahí estuve 1 año, en un proyecto que era muy lindo, a mí me encantaba, sentía que aportaba un montón, un equipo distribuido, que era la primera vez que no trabajaba en un equipo que no estaba presencialmente al lado mío. Solamente tenía un compañero y después los otros 20 estaban distribuidos entre las distintas sedes de Globant. Globant es bastante conocido por tener equipos distribuidos por todos lados. Esa fue mi primera experiencia una experiencia blended de alguna manera, o sea, trabajaba en mi casa, pero iba a la oficina casi todos los días, pero el equipo no estaba en la oficina.
Eso creo que fue algo bastante disruptor, por lo menos para mí, en ese entonces. Y después de un año me fui a Clarín, que era obviamente 100% presencial, un lugar que no me agradaba mucho, pero pasé por esa etapa. Y de ahí me fui por una amistad que había hecho en Global Logic, me invitó a formar parte de una startup que se llamaba FWTB, que sigue existiendo. Y ahí estuve como un año y pico, me encantó, sentía que aportaba muchísimo valor. Éramos un equipo pequeño de tecnología, el equipo pequeño, más pequeño que había trabajado hasta ese entonces, que éramos 4 nada más, con un equipo de diseño abajo y marketing y diseño, bueno, distintas áreas que hacen funcionar una empresa. Éramos como 50, era la primera vez que trabajé en un lugar con tan poquitos empleados. Que estaba bien para la estructura que tenía y la facturación que tenía, pero venía de trabajar en lugares que tenían de 5.000, 20.000 empleados, de repente a 50 era como raro, pero empezó como a sembrar algo en mí que era, no, creo que es por acá, creo que hay algo acá. ¿Te Está sentías bueno. más cómodo con tu equipo alrededor que por Totalmente, ahí en esa otra experiencia que tenías 1 o 2 personas en la oficina y tenías el equipo distribuido, ¿no? totalmente. Sí, sentía primero que la presencialidad en esa pyme era, o sea, era constante, pero sentía que, como era pequeña la pyme, sentía que cada uno aportaba mucho valor, como muchísimo valor. Y yo sentía que cada cosa que hacía aportaba un montón. Pero eventualmente FWTV se empezó, hubo un recambio de gente y en ese recambio también entré yo, o sea, yo me fui y mi camino iba a ir por Super Factory, estuve haciendo varias entrevistas y terminé en una empresa que se llama RGA. RGA es una agencia de marketing enorme que tiene filiales en todo el planeta y con miles y miles de empleados y tiene una filial acá en Palermo. Y fue la primera vez que me sentí totalmente desasociado de la marca. Mm. No sabía ni qué estaba haciendo, ni dónde estaba mi propuesta de valor. Y eso llevó, y lo, porque en paralelo empecé a trabajar con Chris, de alguna manera. Chris Patiño es el founder de Coder House. Se llevó a que los 3 meses dijera, no, esto no, acá esta agencia de marketing no veo ningún tipo de futuro para mí. Mm. Y mi camino no estaba aquí. Había mucha gente que estaba hace mucho tiempo, de hecho había ex compañeros de Global Logic y de Globant que estaban ahí también, pero sentía que no era por ahí y que mi llamado a la aventura era, bueno, formemos parte de una startup. Larguemos toda esta comodidad de empresa grande y larguémonos a ver qué pasa. Hasta ahí tengo la historia y ahí empiezo a trabajar en Coder House full time. Pero previamente, hacía unos 9 meses, casi un año, yo había querido empezar a ser profesor, ¿no? Y empecé a dar clases. Pude sumarme a varios institutos de programación y empezar a enseñar a programar. Y eso llevó a que a mí me gustaba mucho formar parte de eventos, no como speaker, como ahora, pero en aquel entonces participaba. Iba, quería ver dónde estaba la movida, iba a las Mm. meetups, iba a los eventos y todo tipo de cosas. Y eso lleva a que empezar a ver en los distintos eventos a la misma gente. Siempre eran básicamente los mismos. Y me terminé relacionando con estas personas. Y una de esas personas me dice, ¿vos querés dar clase? Fíjate que hay alguien que está con una startup que se llama Coder House. Yo te paso el mail, pibe es buena onda, capaz te responde. Bueno, fantástico, porque está buscando profesores o gente que genere contenido. Así que mientras estaba en FWTV, le mandé un mail a Chris. Dije, che, me dijeron que estaba buscando profesores, a mí me copa, sé todas estas cosas sobre JavaScript y vengo dando clases en esto y esto y esto. A los 5 minutos me responde, me dice, sí, me vendría re bien, estamos tratando de crecer la operación, necesitamos profesores, necesitamos contenidistas, necesitamos todo esto. Así que terminaba de trabajar en FLTV y me ponía a trabajar en Coder House, haciendo contenido, preparando las clases, eh, hasta que tuve como mi primera reunión con Chris presencialmente, y ahí me empezó a contar de qué se trataba Coder House, hacia dónde iba y cómo lo estaban gestionando. Así que ahí le dije, vos estás gestionando todo con un WordPress y un Excel, esta pequeña operación que tenía ese entonces, que para aquel entonces era como abismal, creo que tenían 40 estudiantes en 4 cursos o 5 cursos, y digo, no, esto no te escala por ningún lado. Yo justo vengo a hacer mucho back office, o sea, a lo largo de toda mi vida hice más back office que otra cosa, y yo te lo puedo agilizar. Así que ahí pasé a trabajar en paralelo a los trabajos que tenía con Gris y con Pablo para agilizarles toda la operación. Que empezó como algo bastante freelance, como bueno, está bien, Ujú. lo hago, te ayudo, me copa lo que están haciendo, también soy profesor, también genero contenido, hasta que eventualmente Chris me dijo, che, ¿no te querés sumar? Necesitamos a alguien como vos que esté ejecutando constantemente para mejorar nuestra propuesta y claramente vos tenés mejores ideas para lo que es back office, propuesta de valor y ese tipo de cosas. Y bueno, sí, dale. Yo encantado, así que es eso.
casi 2 o 3 semanas antes de renunciar a RGA, que bueno, ya está, me largo todo y me animé, lo validé con mi novia previamente, mira, voy a hacer esto, tipo, no te preocupes, tenemos ahorros, podemos, si no sé si se funde Coverca o lo que sea, puedo volver a empezar, puedo salir al mercado otra vez, tenía 27, 26 años, no pasa nada, dije, bueno, quiero tener esa experiencia. Me empezaba a gustar esto de los coworkings, ellos, bueno, en ese entonces yo no formaba parte de Cover, pero trabajaban en Área 3 es un coworking que en aquel entonces tenían sede sobre Fitzroy o sobre Humboldt, no me acuerdo ahora forma parte de otra empresa, y trabajaban en una mesa, me parecía súper loco, digo, oficinas compartidas, dar clases en salas de coworking, digo, me parecía súper loco, pero me parecía súper disruptor, y dije, no, yo quiero tener esta experiencia, y me largué. Y el primero creo de junio, julio, algo así, vine a esta misma oficina donde estoy grabando ahora, que estaba recién inaugurada. Fuimos los primeros en venir a esta oficina. Y así comenzó mi camino en Cover, automatizando, agilizando y escalando el negocio con código que hoy todavía sigue estando en producción. Y ya pasaron casi 8 años. Espectacular. ¿Cómo te encontraste con tus socios y también cómo te encontraste con decir, che, quiero empezar a formar parte de este proyecto, de esta visión educativa y dejar de trabajar en relación de dependencia? Me imagino que eso no nace de un día para otro, te pasan muchas cosas por la cabeza, hay muchas cosas que hablar. ¿Qué nos puedes contar de esos meses en donde ya veías que tu cabeza empezaba a decir, che, yo quiero empezar a relacionarme por acá y quiero ponerme a construir esto? Y ya empezabas a ver que tu trabajo en relación de dependencia quizás no era lo que querías en ese momento, ¿no? Querías ponerte en esta otra aventura. Totalmente. Yo ahí sentía, creo mucho en el camino del héroe, o sea, me siento absolutamente conectado con eso, y sentía el llamado en ese entonces. Realmente lo sentía, y sentía que estaba en un lugar donde no estaba aportando nada de valor, que lo que hacía no me motivaba para ir, me aburría por completo, pero que cuando me iba de ahí y empezaba a trabajar para Cover, dije, no, acá aporto muchísimo valor, y cada cosa que hacemos, tipo, agilizaba aquella operación diminuta, 10x, para todo, mejoras abismales, pero cosas sencillitas, tipo automatización de mail, creación de comisiones, como pavadas, que antes llevaba mucho tiempo porque era 100% manual, y de repente pasó a tener algún tipo de agilidad, y obviamente acepté la propuesta de Chris de que ellos necesitaban un tech founder, y ahí me sumé y empecé a aportar mucho valor, año tras año, tras año, tras año. Obviamente hubo mucha incertidumbre, pues dije, bueno, esto está generando dinero, no está generando dinero, le va bien, le va mal, no sé. Por suerte nos iba bien, pero no tan bien, era mes a mes o cada 2 meses, no había mucho runway para quemar. Pero bueno, fue la aventura, y yo me sentía de todas maneras absolutamente privilegiado de tener esta oportunidad, y de que estaba totalmente alineado con la disrupción que Coverhouse traía en aquella propuesta de valor, que era dar clases en salas de ocio, en coworking, que en aquel entonces era en un solo coworking, acá en Área 3, y luego como la operación fue creciendo, en aquel entonces crecer era otra cosa, tuvimos que abrir en otras sedes, en otros coworkings, y, y para mí me parecía súper disruptor, me parecía absolutamente disruptor, estaba súper alineado con la visión de Chris y la de Pablo, y creo que me sentía súper afín, y sentía que todo lo que estaba haciendo estaba totalmente alineado con mi propósito, y sentía que era el lugar y el momento en el que estar y darlo todo. Y ese todo era sí a todo y trabajar de lunes a lunes sin parar, programando todo lo que sabía, bueno, plasmándolo, mejorando el triple W, el dashboard nuestro que tenemos para gestionar, las APIs, la plataforma, y sumar valor hasta el día de hoy. Lo sigo haciendo todavía. Así ¿Cómo que funcionaba el equipo de trabajo? ¿Cómo se veían las tareas? Porque entiendo que, claro, vos me decías, yo empecé a hacer estos trabajos de agilización, veía que aportaba mucho con estas cosas que hacía, que me gustaban, y ahí te empezó a picar el interés de sumarte al proyecto como co-founder. ¿Cómo se empezó a distribuir el trabajo en equipo? ¿Quién se encargaba de qué? ¿Y cómo fue creciendo esa responsabilidad que vos también tenés como co-founder y en tu área de tecnología? ¿Y cómo te fue aportando también estos 7-8 trabajos, de 7-8 años que estuviste trabajando en relación de dependencia y tuviste muchos equipos de trabajo, diferentes jefes, líderes, etcétera? ¿Cómo fue este inicio en Coder House con tus socios y cómo fue ir aplicando toda la experiencia que fuiste teniendo? Bueno, como todo inicio, con la ansiedad que los tres teníamos en aquel entonces, era trabajar, no había ni sprint, o sea, todo lo que había aprendido de todas las empresas, manejarse con sprint, Scrum como nuestro mantra, o Kanban, o Scrumban, o lo que sea, no, acá era ejecutar. Había Ejecutar tiempo. es
come todo. Digo, Sí. ejecutar planificación, era todo caos, pero un caos que aportaba valor. O sea, sabíamos la producción 1000 veces, ¿no? Hoy también lo hacemos, pero en aquel entonces era todo el tiempo. Digo, cada cambio que hacíamos, pum, producción, producción, producción. Y me gustaba esa forma de trabajar. O sea, me volví adicto a esa forma de trabajar, porque sentía que realmente cada cosa que subíamos, realmente hacía algo distinto y aportaba mucho valor. Y, y en ese caso, bueno, obviamente había roles, me encargaba del área de tecnología, Chris de producto y además de ser el jefe principal de toda la organización, y Pablo estaba con la operación, ¿no? Y todos vendíamos, o principalmente al inicio vendía más Pablo y Chris, después yo me empecé a vender también, y también teníamos vendedores, teníamos algo de marketing, muchos freelance también en el camino, que nos iban aportando eso, porque no había caja para contratar full time a alguien, entonces muchos freelance en el momento, muchas tiradas de amistades, muchas relaciones que uno va armando en la vida y te van acompañando en ese camino, y luego vas, bueno, ya lo estoy resumiendo muchísimo, ¿no? Pero eventualmente, ahí donde éramos todos generalistas y todos hacíamos de todo, eventualmente vas llenando esos huequitos, Ujú. diciendo, voy a contratar al especialista de X, voy a contratar al especialista de Y, y así sucesivamente, y vas madurando la empresa, porque vos no Ujú. te podés encargar de todo el problema, si no sos un cuello, sos literalmente un cuello de botella, que a mí me pasó, y a cualquiera le pasa, pero eventualmente tenés que ir delegando todas esas responsabilidades, no porque seas bueno o malo, simplemente tiene que hacer otro, y vos encontrar otro lugar donde aporte más valor. Digo, yo no soy el mejor vendedor, te puedo vender casi todo, pero no soy el mejor vendedor. Hay gente que sabe un montón de ventas y que se dedica a eso. Yo estaba programando y haciendo que vendía. No puedo ser bueno en las dos cosas, tengo que ser bueno en una y todo lo demás, bueno, tocaré de oído. Entonces todos esos temas los vas copando y los vas tachando de la lista. Pero mientras, durante todo ese tiempo, que fueron los primeros intensivos 5 años y medio, casi 6, era así a todo, y si había que hacer problema de operación, una operación, por más que tengamos a alguien yo me metía, problema de facturación yo me metía, problema de finanzas me metía también, y así sucesivamente con cada una de las áreas, y en ese caos, eventualmente, cuando ya empezás a contratar gente, y la gente contratás sabe más que vos, se empieza un poco a, no te digo calmar, porque acá en Coder no vivimos en una etapa como siempre calmada, pero sí en que, ok, ya podés tener el punto de contacto. O sea, vos, persona, necesitas mi ayuda, no, listo, vos te encargás. Perfecto. Si no, jamás cuando hay problemas, sino confío completamente en vos. Digo, vos sos la especialista, vos resolvés. Estamos hablando entonces de Coder versión 1.0, como habíamos hablado antes, en donde, como decís bien vos, se encargaban de todo. Era la corrida, ejecutar, y no estaba Ujú. la posibilidad de contratar gente que se ocupe de esos cargos y pequeñas tareas. ¿Y cómo Ujú. fue esta evolución de estos 5 años en donde estaban todas las corridas? ¿Cómo era también el ingreso de dinero? ¿En algún momento hubo caja, quedaron más tranquilos? ¿Cómo eran también las tomas de decisión? Bien. Bueno, hasta el momento en el que dijimos, mira, en 2019 hay que cambiar con el tema de la pandemia. Pero ¿cómo era todos estos 5 años de un inicio de una startup? También en Bien. educación, como decís, era disruptivo esto de juntarse en coworking. Ujú. Bien, esos 5 años fueron básicamente de tratar de expandirse, para que la propuesta no esté solamente en Buenos Aires, porque ahí es donde vos desafías el modelo. O sea, está bien, funciona en Buenos Aires, funciona en otra provincia, como mínimo que funcione en otra provincia. Y ya, en nuestro caso no funcionó. Pero intentamos también tener operación en Chile, porque bueno, en ese momento estaba Cris y Pablo, habían ganado el Startup Chile, y teníamos una mínima operación en Chile, en Uruguay también, pero eran operaciones que eran difíciles de sostener, y la operación fuerte siempre estuvo en Buenos Aires. Y todo eso fue aprendizaje, aprender mucho sobre educación, aprender mucho sobre creación de contenido, aprender mucho sobre procesos, aprender mucho de cómo aportar valor, dónde está la experiencia final, empezar a aprender un montón de cosas que van más allá de aprender. Como que toda la experiencia tiene que ser absolutamente superadora, enriquecedora y 10x mejor que cualquier otra competencia. En aquel entonces la barrera de entrada, no digo que sea súper baja, pero teníamos bastante competencia, había muchas opciones y nosotros teníamos que poder diferenciarnos en ese sentido. Y creíamos que una de las grandes propuestas era no ir a un lugar físico, sino, bueno, no ir a un lugar único, sino que puedas cursar en Microcentro, en Palermo, en Belgrano, en donde vos quieras que esté cerca tuyo, o cerca del lugar de tu trabajo, donde vivís, y eso seguía siendo absolutamente disruptor. Por lo menos eso lo mantuvimos hasta, creo que fue el principio del quiebre, sucedió cuando quisimos abrir operaciones en Perú. Habíamos recibido dinero de una universidad allá en Perú y la condición era vengan a levantar la operación acá. Básicamente en ese entonces, pre-pandemia, era bastante común esto. Ahora no sé cómo será, sospecho que habrá algún tipo de condiciones similares, donde el fondo te dice, te lo pongo, pero bueno, vos venís acá y contratás gente y, bueno, genera empleo, ¿no? Ujú.
Entonces, Chris en ese entonces fue para vivir para Perú y estuvo como 3 meses. Conseguimos un country manager, pero no pudimos conseguir ni coworkings ni estudiantes y nunca pudimos lanzar nuestro primer curso. Fue un fracaso estrepitoso, mal. Estábamos todos como bastante frustrados en aquel entonces. Y Chris se toma un viaje al Machu Picchu, en ese momento de absoluto estrés, y cuando vuelve decide que nosotros teníamos la experiencia presencial que para nosotros, para mí, era buenísima. O sea, para mí me parecía espectacular. Recolectábamos muchísimo feedback, el feedback era re positivo. Siempre que había algo malo lo tratábamos de mejorar y teníamos la mejor relación con los coworkings. Pero dice, tenemos que trasladar eso del online de lo presencial a lo online. Porque no funcionó en Perú. La de Chile está más o menos, lo de Uruguay va y viene, Buenos Aires está ok, pero venimos creciendo como muy constante, pero no exponencial. O sea, una startup tiene que tener algún componente exponencial en algún momento en el tiempo, como mínimo. Y bueno, estábamos todos acá, éramos unos 17, 18 personas más o menos, y empezamos a usar el pizarrón que estaba ahí, y empezamos a tirar ideas. Yo tiré la idea de low cost, porque en ese momento, esto es mediados del 2019 aproximadamente, lo de low cost era como, bueno, todo low cost, tal solución, low cost y así sucesivamente, ¿no? Digo, bueno, hagamos una propuesta low cost que naturalmente iba a competir contra nuestro producto presencial, pero que sea 10x mejor. O sea, 10x mejor porque es online, porque va a haber una propuesta distinta, bla, bla, bla. Empezamos a listar todas las funcionalidades que iba a tener este programa, este nuevo modelo de propuesta de valor. Y en menos de un mes me puse a programar. Ya venía programando mucho, bueno, ahí programé un montón para adaptar. Obviamente nuestro back office, nuestras APIs, nuestra compra no cambió tanto, pero sí nuestra plataforma, para que todo lo que decía presencial se convirtiera en online y que cuando hagas clic vaya, ya desde el inicio venimos con Zoom, así que hacías clic y iba a Zoom. Y adapté todo eso. El primer curso que dimos online tuvo 43, 44 estudiantes, 45 máximo, no recuerdo que llegamos a 50, y fue un éxito. ¿Por qué fue un éxito? Porque nosotros veníamos teniendo cursos presenciales de entre 10, 15 personas porque dependíamos del lugar físico que limitaba la cantidad de sillas, o sea, damos clases en sala de reuniones. Y eso claramente te limita un poco en cuánta gente puedes meter, ¿no? Y fue un éxito total. En aquel entonces, en agosto, teníamos casi 500 estudiantes activos en un solo mes, comparado con lo que vamos a hablar más adelante, era nada, pero bueno, ya con un solo curso meter 40 personas, bueno, realmente es algo movilizante, ¿no? Y a partir de ese entonces, obviamente la estrategia cambia, toda la propuesta de valor cambia, y empezamos a trabajar 100% enfocados en online, y fuimos descontinuando progresivamente los presenciales. 6 meses después, y acá vamos a hacer un break, vino la pandemia, y ahí cambió las reglas del juego, en nuestro caso para mejor, ¿no? ¿Cómo era? Entonces. ¿Cómo era la página web de Coder en ese momento? ¿Vos entrabas, podías ver los precios, dónde estaban los coworking, cuáles eran las clases, los profesores? ¿Cómo era el producto que tenía? Que bueno, no era necesariamente el producto porque terminaban haciendo físicamente. Y después lo que se planteó es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son todas las funcionalidades que queremos que tenga? ¿Cómo era esa evolución de lo que tenía como sitio web a lo que fueron después? Bien, la propuesta base estaba bien, o sea, cómo seleccionabas el curso, o sea, claramente había una landing de un curso, había fechas correspondientes al inicio de los cursos, y ahí te especificamos, este curso se da en Microcentro, este curso se da en Belgrano, este curso se da en tal coworking, este curso se da en otro coworking, así sucesivamente, pero para llegar a eso, teníamos un trabajo previo de cerrar acuerdos con coworkings, ver dónde podíamos dar curso, tener un mapeo de cuántas sillas entraban en cada sala. Había un trabajo de carga de datos y operativo y logístico y mental. Lleva uno acá. Necesito en Belgrano 4 cursos que tengan mínimo 10 estudiantes acá, 20 estudiantes acá y así sucesivamente. Y era imposible de predecir y era muy difícil. A veces pasaban cosas en el coworking, a veces no, a veces funcionaba bien, a veces el profesor llegaba tarde, a veces había paro de colectivo y la clase se demoraba. Era como, costaba mucho. Era muy operativo y a veces y una operación que no depende tanto de vos, o sea, depende del coworking, depende del profesor de que vaya, porque había que movilizar a la gente, entonces costaba muchísimo eso. Y hacerlo online, en esa falacia nuestra que teníamos en aquel entonces, no digo que después tuvimos todo tipo de dificultades, pero en aquel entonces era bueno, ya es online, nos olvidamos de los coworking, nos olvidamos de
los transportes, nos olvidamos de todo ese tipo de problemas. Lo único que tenemos que asegurar es que haya internet. Y el 90% de las veces hay internet, así que era un problema menor, pero sí que había que resolverlo. Por lo tanto, también teníamos la propuesta de seleccionar en el mapa de Buenos Aires dónde querías cursar, como que había mucho trabajo sobre eso. Y se Sí, parecía sí, mucho a sí. la experiencia de Airbnb, que vos en Airbnb tenés un mapa y decís, bueno, quiero viajar acá y te empiezan a aparecer todos los cursitos, bueno, todas las casas. A nosotros te aparecían todos los cursos con todas las fechas, ¿no? Y estuvo bueno, ¿no? Claramente probamos un montón porque estábamos súper focalizados en mejorar eso, como que la experiencia de compra sea buenísima, muy inspiradas en Airbnb y en otras soluciones, pero no, bueno, obviamente cuando cambió el online fue canibalizar un poco nuestro mercado, tuvimos que reexplicar nuestra propuesta, porque ya éramos conocidos por dar cursos presenciales y de repente salimos con esta propuesta de online y teníamos que definir, bueno, cuál iba a ser ese primer curso, que obviamente siempre son los caballitos de batalla, desarrollador web, diseño de UX y marketing digital, y digitalizamos desarrollador web y bueno, naturalmente fue un éxito, más, o sea, hubo varios fracasos y aprendizaje que pudimos iterar sobre la marcha, porque el curso dura como 10 semanas, 12 semanas, por lo tanto, no, si algo fallamos en las primeras clases, obviamente me da tiempo de ir recorrigiendo sobre la marcha, ¿no? Y eso sucedió, y nuestro MVP fue un caso de éxito muy bueno, y aprendimos un montón que obviamente replicamos en los próximos cursos online. Y toda esa transición duró como 6 meses y se vio abruptamente cortada en la pandemia, donde ya los cursos presenciales obviamente no los vendíamos más. Ya Mm. para febrero ya no se vendían más, pero todavía quedaban cursos en funcionamiento, ¿no? O sea, había cursos que estaban dictándose todavía y nuestra propuesta online no paraba de crecer. O sea, empezábamos a digitalizar casi todas nuestras propuestas y todos tenían como 40, 50, 60, 70, 80, hasta que llegamos a 100 inscriptos en una de estas fechas y fue un granito. Y a partir de ahí no vuelvo a repetirlo, si no lo dije antes, no paramos de crecer un solo mes. Todos los meses duplicábamos en cantidad de estudiantes y obviamente se vio agilizado muchísimo en la pandemia. En la pandemia, en el momento que empezó a pasar eso, invertimos más en gente, contratamos un montón de personas, más en contenido para digitalizar todos los cursos que quedaban por digitalizar y ofrecer casi todo por Zoom. Y crecimos 1,5, 2,5, 3 casi en algún que otro mes, y obviamente después se va a estar estabilizando, no se mantiene el pico, sería como abismal ese tipo de crecimiento, pero sí era como constante, hasta que llegamos al 1,5 de vuelta, pasaron varios meses, y varios meses significa para internamente aumentas en cantidad de estudiantes, aumentas en cantidad de empleados, aumentas en cantidad de propuestas de valor que vos sacas al mercado, o sea, digitalizamos todos los cursos, perfeccionamos nuestra metodología, pasamos de 3 horas a 2 horas, inventamos el concepto de Masterclass, sumamos tutores, como que vimos que empezaban a hacer distintas dificultades y fuimos iterando. Gracias a que tuvimos personas que en ese momento, así como estábamos todos obsesionados con eso, o sea, nuestro producto se da mayoritariamente de noche, íbamos aprendiendo de lo que iba pasando en clase y el feedback que capturamos, que siempre estuvimos obsesionados con eso, o sea, cualquier estudiante que haya cursado en Coder ahora tiene que responder al menos una vez por semana. En aquel entonces te respondías todas las clases. Todas las clases tenías una encuesta que te preguntaba básicamente lo mismo, cómo estuvo el profesor, cómo estuvo, bueno, el espacio donde era Mm. presencial y después cómo estuvo la clase online y cómo estuvo el contenido. Y eso nos permitía absorber un montón de feedback. Cuanto más estudiantes, más feedback. Y ese feedback que vos lo capturás para una comisión, puede servir para todas las demás. Entonces, es como que todas se complementan entre sí y van van enriqueciendo cómo van a ser los onboarding de profesores, cómo le enseñamos al estudiante, porque en aquel entonces hacíamos webinars para enseñarte a usar Zoom, hacíamos webinars para enseñarte a usar la plataforma, capturábamos todo eso porque había un montón de personas, que está bien, todos pasamos por esa transformación, que nunca habían cursado un curso online, ni grabado, ni mucho menos en vivo. Entonces había que comunicar esta propuesta, entonces teníamos un equipo de vendedores que iba mejorando su propuesta de valor, iba mejorando su pitch y todo el proceso de Customer Success, que iba también mejorando su proceso de onboarding. Obviamente había un onboarding digital, ¿no? Pero también el onboarding en vivo, porque también la experiencia tratamos que sea en vivo, o sea, vos vas a tener un onboarding no grabado, vas a tener un onboarding en vivo. Y te sumabas y dábamos ese onboarding una vez por semana, a veces 2 veces por semana, y fue un periodo de aprendizaje masivo. Todos los días aprendía algo nuevo y todos los días yo tenía que ir arreglando o ajustando todo lo que iba pasando y de paso ir agilizando, porque los números de los procesos que yo había preparado para cuando el negocio era presencial, de repente se dieron 10x y capaz que hacer un mero ejemplo muy burdo, si un reporte que diga, bueno, tráeme todos los estudiantes que cumplan con esta y esta condición, tardaba 1 minuto
Ahora que tenés 10.000 estudiantes, tarda, no sé, 10 minutos o más, o se muere el proceso, ¿viste? Una cosa así. No carga. Bueno, tuve que ir escribiendo mucho código que obviamente se fue deprecando solo y que necesitábamos refactorizar a lo loco. Y bueno, yo en ese momento era el único que programaba, o que programaba 99% de mi tiempo, o el 150% de mi tiempo, dependiendo de los días. Y bueno, casi que reescribimos Coder en menos de un año. Y por lo menos el primer año fue así. Entonces entiendo que cuando vino la pandemia y bueno, nos obligó a tener que estar encerrados en casa, ya ustedes venían viendo que este modelo de negocio, esta alternativa de valor digital era por ahí. O sea, ese crecimiento que tuvieron a partir de agosto venía siendo por ahí. Muy interesante esto que comentás también del user onboarding, ¿no? De también cómo tenemos que vender, porque claro, ahora estamos en 2023, consumir cursos digitalmente, es sencillo decirlo ahora, pero hay que decirlo antes. ¿Cuáles eran el principal? Porque sé que hay muchos y también van ligado a todo lo que decís, pero ¿cuál podrías decir que era el principal problema que tenían? Que la gente entienda cómo era el meterse digitalmente y que sean vivo. Naturalmente, porque fue canibalizar. Vos cuando no es que sacamos una marca nueva, estábamos hablándole al mismo cliente, porque el cliente ya nos conocía de que dábamos cursos presenciales. Entonces sucedía algo sumamente normal y nosotros cada vez que sucedía esa normalidad la teníamos que ir modificando, que era la persona recibía el mail de inscripción y no le especificaba ni dónde tenía que cursar, ni no sé, ni cómo se llamaba el coworking, ni nada. Entraba a la plataforma y tampoco veía esa información. Veía otra información, que era recordar que en la primera clase va a ser por Zoom, que te tenés que descargar este software, que tenés que la tener instalación de los programas, todo, sí. Todo, porque toda esa información, si bien nosotros para el primer curso ya lo teníamos preparado, aún así costaba mucho. Nada te garantiza que del otro lado lean el mail, ni que hagan el onboarding, ni mucho menos. Simplemente va a surgir proactivamente el usuario, te va a decir, che, ¿dónde es que curso? ¿En qué coworking es? Bueno, porque claramente estábamos canibalizando nuestro propio mercado y estábamos hablando con otra propuesta nueva, diferencial, a alguien que conocía que ya estaba preparado para cursar presencialmente. Y eso fue un gran desafío que fuimos aprendiendo y digitalizando y mejorando a lo largo intensivamente esos primeros 6 meses. Y cuando vino la pandemia y trajo masiva cantidad de estudiantes, qué bueno que digitalizamos toda esa parte. De repente esos webinars que dábamos para 10, 15 personas que iban a comenzar su curso la próxima semana, pasaron a 100 personas que iban a comenzar su curso la próxima semana, o las próximas 2 semanas, porque no estabas obligado ni mucho menos a participar. Lo fomentábamos en mails, en comunicaciones, en estar insistentemente para que llegue esa primera clase y la fricción sea nula, porque vos lo que querés causar cuando estás sacando un nuevo producto o cualquier producto, es que la persona cuando lo use no se frustre. No tenga ninguna falla, que sea una rampa. O sea, vos entrás, comprás, te inscribís, recibís el mail, porque vos ya como persona ya empezás a prever todo lo que va a pasar. O sea, yo me voy a escribir y algo va a pasar. Probablemente me manden un mail donde va a estar explicado, pero también bueno, en nuestro caso vamos a una plataforma, en la plataforma también voy a detectar que sos un nuevo usuario, te voy a desplegar un onboarding, y cuando entres al curso, ya íbamos, en ese momento teníamos unos videotutoriales que también, o sea, lo detecto que es de tu primer curso y acá tenés los videotutoriales. Y insistíamos todos estos puntos de contacto del Customer Journey de su primer clase, de su primer curso, para reforzar que esté preparado, que esté en internet, que puede o no compartir pantalla si quiere, prender la cámara, pero que esté en un lugar tranquilo, que va a mostrar clase, que tenga su notebook, que tenga todos los elementos necesarios, pero reforzar de que esto es online en vivo, y que no tenés que movilizarte a ningún lugar. Y que para nosotros en ese momento era súper importante y teníamos que enseñarles a todo eso. Hoy claramente con el diario del lunes, todo el mundo sabe lo que es Zoom. En aquel entonces nadie sabía lo que era Zoom. Teníamos que enseñar a todo el mundo lo que era Zoom, porque era la mejor alternativa que conocíamos en aquel entonces, o por lo menos para mí sigue siendo la mejor todavía. Y fue una época súper intensa, pero estuvo absolutamente enriquecedora. Aprendías todos los días algo nuevo, definitivamente. Así que eso fue el primer año, y no sé si querés que siga hablando. Sí, te quería preguntar ahora porque hoy en día Coder House es una de las principales plataformas educativas para Latinoamérica, para todas las personas que hablamos español. Y en la charla que habíamos tenido antes, me comentabas que a día de hoy ves ya otro tipo de mercado, ya con toda esta gente que entiende lo que es educarse digitalmente o informarse, investigar y demás. Y para ir cerrando, me gustaría que nos comentes qué visión tienes, bueno, vos y tu equipo y Coder, para el futuro de la educación, para el futuro de la plataforma. Muy bien, acá es donde yo ya empiezo
a filosofar y hablar y a Tranquilo. Había mencionado un poco de que en agosto del 2019 Coder House había impactado en la vida de 500 personas en un mismo mes. O sea, estábamos formando a 500 personas concurrentemente, o bueno, en el mismo tiempo, de manera presencial. Y eso está bien, pero al año se formaban 2.500, 3.000 con toda la furia. Con el diario del lunes del 1 de enero de este año, el año pasado fue el mejor año de Coder, lejos, en todo tipo de aspectos. Pero el más importante de esos aspectos es que el año pasado egresaron 160.000 personas. 160.000 personas durante todo el año, y solamente en septiembre, que fue nuestro mejor mes, hubo 60.000 personas conectadas en vivo. O sea, en un solo mes, 60.000 personas. Comparado con las 500 personas de agosto del 2019 a agosto, septiembre del 2022, es abismal el crecimiento. Claramente había una necesidad del mercado, claramente la pandemia ayudó y setió las nuevas reglas del mercado, pero hoy estamos impactando a muchas, miles, cientos de miles de personas. Este año nos estamos esforzando para, obviamente, seguir mejorando la propuesta, seguimos iterando en todo tipo de procesos para poder agilizar, para mejorar el aprendizaje del estudiante, para mejorar las herramientas que tiene el profesor, el tutor, para que puedan poner en práctica su trabajo y que sea enriquecedor para ambos roles, y también internamente, poder operar, supervisar todos estos cursos, mantener la calidad lo más elevada posible en todos estos cursos, y que todos se vayan satisfechos de que invirtieron su tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no?, en adquirir una nueva habilidad para que les permita dar más y mejores oportunidades. Creo que ahí está la razón core del negocio. Si antes podíamos empatar 500, ahora podemos empatar 60.000 por mes, y eventualmente, en el mejor de los casos, en el 2025, que es hacia donde yo impacto o trato de divulgar con las charlas que doy, es Davos. En el Foro Económico Mundial, en 2020 dijeron que para el 2025 1.000 millones de personas se iban a tener que reinventar, teniendo en cuenta que para ese entonces iba a haber 8.000 millones de personas en todo el planeta. 1.000 millones de personas es mucha gente. Proporcionalmente, y salvando un poco las distancias y redondeando, en Latinoamérica, incluido México y Brasil, van a ser 80 millones de personas las que se van a tener que reinventar. 80 millones de personas es mucha gente. Y en el mejor de los casos, Coder House va a poder impactar en la vida de 500.000 personas a lo largo del 2025. Hay que llegar hasta ahí, ¿no? Por supuesto. Pero si miramos el recorrido hacia atrás y miramos, es ideal de 1 de enero del 2026, es decir, durante el 2025 se egresaron 500.000 personas, miramos hacia atrás y capaz durante el 2024 fueron 260.000, 300.000, capaz 400.000. Durante el 2023, que estamos en el año actual, vamos a tratar de superar las 200.000, y durante el año pasado fueron 160.000. Bueno, ya me estoy acercando bastante e incluso superé el 1.000.000 de personas. 1.000.000 de personas no serán 80 millones, pero por lo menos son 1.000.000 que invirtieron de nuevo su tiempo, su dinero y su esfuerzo en formarse para poder mejorar su economía, para poder acceder a más y mejores oportunidades y hacer del futuro un poquito mejor, pese a todas las incertidumbres que genera todo lo que va sucediendo en el mundo. Por lo menos formarse es una inversión que es rentable en el tiempo, porque vos lo que aprendés, no conozco a nadie que haya dicho, no, ojalá no hubiese aprendido esto. No, la verdad que no. Todo lo que uno va aprendiendo en el tiempo te va enriqueciendo como persona, y quizás no te impacte en el presente inmediato, pero quizás eventualmente te impacta. Por ejemplo, voy a dar un simple ejemplo muy trivial. Yo durante muchos años aprendí muchas habilidades blandas, muchas habilidades de oratoria, PNL, de programación neurolingüística, coaching, que fueron cursos y me fueron formando. ¿Está bien? No soy un especialista en ninguno de todos estos aspectos, pero a mí me sirvió para dar mejores clases, para conectarme mejor con la gente, para ser un intento de mejor líder. No creo que sea el mejor líder del planeta, ni mucho menos el mejor líder de Coder House, o incluso el mejor líder al que yo aspiraría a ser algún día, pero por lo menos me comunico bien con la gente, y hablo bien, y trato de hablar bien. Y cuando estamos en una conversación como la que vamos a estar teniendo ahora, ese conocimiento que adquirí en ese curso acelerado de oratoria, por lo menos me enseña a modular, me enseña a hablar, bajar los tonos, subir los tonos, a tratar de empatizar con otras personas. Y capaz no tenía un fin propio en ese aquel entonces, porque fue meramente de curiosidad, pero esos pequeños granitos de arena fueron sumando y hoy te van convirtiendo, o en mi caso, me fui convirtiendo en esa persona que soy ahora. No sé qué hubiese pasado si no hubiese hecho esos cursos, pero claramente algo habrán dejado en mí que me fueron formando como persona. Por lo tanto, invito también a cualquier persona a hacer cursos absolutamente
random, curiosos. Yo hice el curso de Celemulén y Protocolo, que dije, ¿esto para qué me va a servir? Me estaba rodeado de directores y políticos y gente institucional, y cuando teníamos que organizar los eventos presenciales en Coder House, me encargaba de organizar las mesas, me encargaba de organizar las cosas para que estén prolijas, junto con las chicas que también me ayudaba a aquel equipo. Bueno, todo ese conocimiento te va nutriendo. Entonces, justo antes, en el off, lo voy a compartir porque me parece que para este caso es enriquecedor. Estábamos hablando de qué hacer de fin de semana y yo le compartí acá a Ajax que a mí me encanta hacer deporte. Bueno, soy adicto al deporte, me encanta. Y este año me propuse aprender muchas disciplinas. Aprender en el sentido de ir a hacer una clase, solamente una clase. Y de lo que va de año ya aprendí a tirar arco con flecha. En 2 horas pasé de no saber tirar un arco a darle en el blanco. A tirar golf. Pasé de no saber lo que era un palo a empezar a pelotear a 100 kilómetros por hora. Digo, y eso me llevó 2 horas nomás. Está bien, yo tengo quizás facilidad para el deporte. Hay algunas personas que no tendrán esa facilidad o tendrán facilidad con otra cosa. Pero someterte a estar aprendiendo, someterte a salirte de... Porque sería muy fácil ir a aprender a programar, aprender un nuevo lenguaje. Pero más difícil ir a hacer un curso de cocina. Estar haciendo algo que no tenga nada que ver, que sea totalmente analógico. Eso al cerebro lo nutre y empieza a hacer nuevas uniones neuronales que te hacen una mejor persona. No sé si un mejor profesional, capaz podés aprender alguna historia, alguna técnica, algo que te enriquezca como un profesional. Pero siempre tratar de ir a abrir esas nuevas cosas. Digamos. Yo hice un curso de coctelería, hice un curso de sommelier de vinos y queso. ¿Qué tiene que ver eso con programación? Nada, pero a mí me enriqueció como persona. Y ahí creo que creo que está buenísimo, tener la habilidad de aprender y someterte a hacer cosas que no tengan que ver con vos. Y no solo el conocimiento, sino también los contactos, ¿no? Que a lo largo de esta historia que estuvimos repasando, qué importantes fueron los contactos y las personas que vas conociendo en este camino, ¿no? Sí es. Y la única forma de hacer networking es yendo a los lugares. Por eso a mí cuando me invitan a algún evento a formar parte como speaker o como invitado, yo voy y le saco todo el jugo. Siempre alguna amistad o algún conocido, alguna charla tenés que, por lo general, es súper enriquecedora. Por ejemplo, hace 2 semanas me invitaron a dar una charla sobre liderazgo y si no hubiese sido por esa charla, yo no hubiese conocido al presidente de Isadora. Isadora y Todo Moda es tope de la marca acá en Argentina, tiene una operación abismal. Y si no hubiese sido por ese evento, jamás lo hubiese podido conocer. Así como conocí a 4 o 5 emprendedores más que me parecieron súper cracks lo que hacen, empresas de logística, de química, diciendo, bueno, está bien, yo no tengo capaz le puedo vender algún curso de core o generar algún tipo de contrato que ha surgido gracias a eventos a los que he ido, pero está bueno ir a conocer a otras personas, porque así amplías tu red de alguna manera y animarse. Hacerlo todo digital está bueno, pero lo presencial, estás ahí con la otra persona, estás viendo, estás interactuando, estás hablando, estás escuchando a la otra persona a ver qué tiene para contarte y conocerla, y ahí se hacen los verdaderos lazos, por lo menos en eventos presenciales, ¿no? Que hoy están volviendo como con furia, o sea, hay eventos presenciales en todos lados, porque hay que conectar con la gente, ya sea en un trabajo, en un after, puede ser un after, vas al after con lo de finanzas, bueno, sumate, digo, si te invitan, sumate, habla con la gente, conocer a la gente. Siempre algo de enriquecedor surge de todas esas relaciones. Capaz no ahora, pero en el futuro no se sabe. Bueno, muchas gracias Nahuel por esta gran reflexión. Tenemos la fiel prueba acá de que lo he contactado, súper dispuesto a esta entrevista, a esta charla, y no sabemos quién la puede estar mirando de otro lado, si la mira hoy, si la mira en una semana, no sabemos qué puede afectar en su vida, pero bueno, es eso de estar dispuesto a hacerlo y dispuesto a seguir creciendo, personal y profesionalmente. Así que muchas gracias Nahuel por tu tiempo, por tu historia, creo que es muy enriquecedora, creo que muchas personas pueden identificar ciertas cosas en su propia vida y a veces ayudarlo a tomar un camino o a simplemente tomar otro punto de vista y nutrirse. Así que te agradezco por tu tiempo, voy a dejar en la descripción evidentemente a Coder House para quien no lo conozca, para que revise también los cursos nuevos que hay. Y sin más, te agradezco. También acá en el chat te mandan saludos, Rapax, te mandan saludos a la gente. Y nada, muchas gracias Nahuel, nos vemos en la próxima edición. Chao, chao. Bueno, muchas gracias, chao, chao.